Lo prohibido fascina. En las ganas inconfesables pero constantes de explorar lo ignominioso, lo execrable, de transgredir las leyes de la moral, ya sea de manera física o a través del lenguaje, reside el núcleo de nuestras neurosis. En Tótem y Tabú, Sigmund Freud describe al ser humano como constantemente dividido entre el deseo y la prohibición, y asegura que detrás de cada prohibición se esconde un deseo. La palabra tabú proviene de las islas polinesias y significa lo prohibido por sagrado. Desde el comienzo de las civilizaciones, la religión y el Estado han tratado de reprimir las ideas más revolucionarias, sobre todo las que amenazan su propia supervivencia. Personajes tan brillantes como Juana de Arco, Giordano Bruno o Solzhenitsyn fueron quemados en la hoguera, fusilados o recluidos en campos de concentración por retar las convenciones de su tiempo. En nuestra sociedad laica y democrática sigue habiendo tabús, temas incómodos de los que evitamos hablar. ¿De dónde viene esta censura? ¿De la moral imperante? ¿De nosotros mismos? Y si es así, ¿en aras de qué nos censuramos? Para esta edición, diversos miembros de nuestro consejo editorial nos propusieron abordar cuestiones que en México no suelen enunciarse. Entre los temas que salieron a la luz aparecieron la raza, las clases sociales, el poliamor, el aborto, la homosexualidad, la clonación, el abuso hacia las empleadas del hogar, el erotismo y los excrementos. ¿Qué tabús se esconden detrás de otros tabús? Se pregunta con razón Juan Cárdenas. Debajo de cada tabú hay ciertamente un deseo, pero también un temor y un aferramiento al statu quo, a un orden establecido que en ocasiones sospechamos injusto, pero por alguna razón nos conviene mantener. ¿Y a ti? ¿Cuáles son los temas que te causan rechazo al punto que preferirías que nadie los abordara? ¿Por qué? Con esta serie de textos y los diálogos que mantendremos durante todo el mes, la revista de la Universidad de México te invita a descubrir tus reacciones. Buenas noches. En Alfabeto Mexicano Racista, Federico Navarrete afirma que, en nuestro país, lo único que no discriminamos es la discriminación misma. Curioso, pero, por suerte, tenemos aquí al autor de esta frase para que nos esclarezca un poco qué queremos decir con esto y veamos más a fondo sus implicaciones. Entonces, antes que nada, bienvenido Federico Navarrete del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Gracias, es un gusto estar aquí. Qué bueno, muchísimas gracias. Dinos, entonces, según esta frase, ¿la discriminación sería entonces un valor nacionalmente aceptado? Yo creo que en México practicamos todos formas de discriminación, muchas veces sin darnos cuenta de cómo las practicamos. Y además cuando digo que no discriminamos es que practicamos al mismo tiempo muy diversas formas de discriminación. Y entonces en nuestra vida social la discriminación por clase, por estatus socioeconómico, se mezcla con la discriminación por aspecto físico, por raza, entre comillas, aunque las razas no existen, se mezcla con la discriminación por género, por la discriminación por preferencias sexuales, por la discriminación por el idioma que se habla o la manera de hablar el español, se mezcla con la discriminación por la religión que se practica y así sucesivamente. Y entonces, en la mayor parte de las interacciones sociales, estas diferentes formas de discriminación se combinan de una manera que suele ser muy dañina para los que son objeto de discriminación, para los sectores más marginados. O sea, cuando dices entonces que en discriminación, o sea, estamos de acuerdo en que discriminamos, pero quizás donde está oscuro es qué exactamente estamos discriminando, como el amalgama, se amalgaman muchas cosas y no podemos ver claro. Pues yo creo que sí, definitivamente, o sea, pero lo que pasa es que distinguir entre así conceptualmente entre discriminación por género o discriminación por clase o discriminación por aspecto físico, por raza, entre comillas, es necesario para entender los fenómenos, pero en la práctica es imposible hacer esa distinción. Por ejemplo, cuando se habla de racismo en México es frecuente, y lo ha dicho desde Enrique Krause hasta muchos otros comentaristas, que en México no hay racismo, hay clasismo. Pero en la práctica el racismo y el clasismo se combinan de una manera que no tiene sentido distinguirlos. En la práctica no se distinguen. Por ejemplo, un término como naco es un término que es clasista y racista al mismo tiempo, y un término como güero es un término que establece una posición más alta socioeconómica, el güero es más rico, pero que también la asocia con un aspecto físico. Entonces, en la práctica, esa distinción puede ser conceptualmente útil, pero en la práctica el chiste de entender es cómo se suman las formas de discriminación.
¿Tú dirías que esta distinción que trata de establecer Krause es nociva? Voy a explicarme en qué sentido. En el sentido en que clasista implica más algo de desempeño social, implica más un contexto social, mientras que racismo, decir que no somos racistas, es que no vamos hacia una discriminación biológica, sino más hacia el desempeño de ciertas personas en la sociedad. Sí, yo creo que hay una idea, de los que argumentan que en México no hay tanto racismo sino clasismo, hay una idea de alguna manera de exculpar a los mexicanos, y esa es una cosa muy vieja en México. En México siempre nos ha gustado sentirnos mejores que los gringos, porque ellos sí son racistas y nosotros no. Entonces todavía hay una cierta reacción nacionalista que dice, no, en México no somos tan racistas como en Estados Unidos, somos más clasistas o lo que sea. Ahora, a mí se me hace un argumento falso porque, uno, las diferencias socioeconómicas son tan determinantes del destino de las personas como podrían serlo, inclusive más que las diferencias biológicas. O sea, ya sabemos que no hay diferencias biológicas entre los que llamamos indígenas y los que llamamos blancos o los que llamamos mestizos. Lo que sí sabemos es que hay 3 siglos o 5 siglos de diferencias socioeconómicas, de marginación, de despojo territorial, de exclusión sistemática de las oportunidades de educación, de trabajo, que hacen que la pobreza en México no sea un problema de falta de desempeño o de que no le echan ganas o de que son flojos, como cree la gente del ITAM, sino es una cosa que tiene que ver con una estructura de desigualdad social muy profunda que está racializada. O sea, que es una estructura de diferencia política, económica y social, pero que la leemos socialmente en términos de color de piel. Los más morenos son más pobres, los más blancos son más ricos. Y eso es algo que demostró de alguna manera también el estudio del INEGI del año pasado sobre movilidad social de las familias mexicanas. Esta asociación que hay entre estatus socioeconómico y color de piel en México. ¿Nos puedes decir un poquito de esos resultados? Bueno, que el año pasado el INEGI realizó por primera vez en su historia este estudio de movilidad social de las familias mexicanas que mide las diferencias socioeconómicas. Se había hecho históricamente varias veces, pero el año pasado fue la primera vez que utilizó también una paleta de colores de piel para pedirle a las gentes que se asignaran en una categoría de color de piel, en una gradación de más blanco a más moreno, digamos. Que ya es algo parecido a lo que hacen en Estados Unidos en el censo, que tú mismo escoges tu raza. Sí, pero no usan una paleta. En el censo de Estados Unidos tú te defines a ti mismo de acuerdo a ciertas categorías, y en México en el censo, por ejemplo, en el último censo también te preguntaban si te consideras indígena o no. Okay. Esto es utilizar un instrumento de medición del color de piel, que es algo diferente, porque el color de piel no es lo mismo que ser indígena o no. O sea, puede haber indígenas güeros y puede haber mestizos morenos. O sea, lo que están midiendo era color de piel. Y entonces lo que descubrió el INEGI, bueno, no lo descubrió porque ya varios estudios lo habían mostrado, y es algo que todos sabemos, es que existe esa correlación entre color de piel y fortuna, digamos, o posición social en México. Lo que algunos han llamado pigmentocracia. Exactamente. A mí no me gusta el término porque yo creo que, una vez más, lo que es determinante en esta correlación son las relaciones sociales, políticas, no tanto el color de piel. El color de piel no es más que un epifenómeno, digamos, una manifestación de formas de desigualdad que se han construido a lo largo de siglos por esa y por otras muchas razones. Aquí en todo este asunto de si somos racistas o no racistas, hay también todo un asunto de términos. Dices, este término no me gusta, este sí. Incluso hiciste, después de publicar tu libro México Racista, hiciste algunos para difusión entre un público quizás más amplio, hiciste algunos artículos como este que mencioné al principio, es uno de las entradas, está en una de las entradas del alfabeto racista mexicano o alfabeto del racismo mexicano, que creo que es otro libro que estás por publicar, o ya se publicó. No, ya se publicó. Ya se publicó. ¿Qué ayuda a distinguir estos términos? Tratar de darle un sentido pleno a cada uno de estos términos. ¿Ayuda a ver más claro? El experimento que yo hice en el alfabeto del racismo, el alfabeto mexicano racista, que se publicó en horizontal.mx, un portal web, en el año 2016-2017, y luego salió como libro en 2017, como el alfabeto del racismo mexicano, es hacer como una especie de construir un vocabulario de los términos que utilizamos, no todos, porque hay muchos, y aparte, por ejemplo, de los estados me dijeron, no, pues en mi región se utiliza tal otro término, tal otro, y pues eso es algo que yo creo que lo correspondería hacer a los que están familiarizados con su uso, hacer como una especie de gramática social o de semántica social de esos términos, explorar un poco las connotaciones, pensar un poco cómo las utilizamos, qué significa que lo utilicemos. Por ejemplo, un término que me sugirieron los editores y que yo no había pensado, pero que también es profundamente racista, es el término de muchacha, para referirnos a las empleadas domésticas, que implica, ya que me puse a pensar las consecuencias de decirles muchachas, implica que son menores de edad de alguna manera, implica que están subordinadas al poder patriarcal de la familia, que no es su familia, porque son en vez de ser sus patrones, se convierten en algo así como sus papás sustitutos porque ella es una muchacha, implica que no tienen una sexualidad libre, porque están de alguna manera condenadas a un tipo de celibato, porque viven en una casa de la que no son parientes, e implica también que están disponibles sexualmente.
Y el abuso sexual a las empleadas domésticas en México es una vergüenza, ¿no? Y ha estado documentado por estudios, por encuestas y por otro tipo de estudios. Y son términos súper problemáticos de muchacha, porque las mismas personas que son llamadas así, se llaman a sí mismas, o sea, se apropian de este término y se meten en este molde de alguna manera, ¿no? Pues son términos que prevalecen, que son eufemísticos porque sirven para que las relaciones que son muy desiguales se vuelvan un poquito más paternalistas, quizá digamos, pero que también permiten un cierto nivel de manejo de afecto. Finalmente, la dinámica del trabajo doméstico es muy complicada porque finalmente mucho del trabajo que hacen las empleadas domésticas, que es cuidar a los niños, es un trabajo que le estamos pagando muy mal porque den mucho afecto que muchas veces como papás no les podemos dar a nuestros hijos tiempo, atención y afecto, y ese trabajo entonces implica que son medio parte de la familia. Es toda una ambigüedad muy compleja y todos somos parte de esta dominación, ¿no? Cuando uno en el mercado le dicen güero y ni modo que uno diga, oye, perdón, no soy güero, ¿no? Pues uno acepta es un cebollazo güero significa cliente en el contexto del mercado. El suelta que tiene la el poder lana, de dinero. Tú te suelta la lana. En cambio, por ejemplo, hay otros términos como naco que sí son mucho más ofensivos y mucho más insultantes y que es más difícil que alguien los reivindique, aunque hay casos de reivindicación. Hablando de lo naco, ¿no? me di cuenta que no parece indio, o no lo encontré. Y me parece igual de denigrante quizás, y no encontré indio en tus abecedarios. Está en el libro, sí hay una cosa sobre indios, y es más bien lo que digo es que el indio tiene un término, o sea, referirme a los usos de indio como insulto, la verdad no da para mucho porque es un uso tan pedestre y tan abiertamente racista que no da para mucho. Pero creo que sí hay una ambigüedad en la manera en que, de hecho, en la entrada cito a una diputada del PAN que se hizo famosa en las redes hace como 2 o 3 años, desde luego ya nadie se acuerda de su existencia ni de su frase, que llegaron unos indígenas a decirle, unas mujeres indígenas a decirle que querían oportunidades educativas, y le dijo, no, eso de trabajar en las oficinas no es para ustedes. Yo a ustedes las veo trabajando el campo, haciendo artesanía, haciendo buenas inditas, entre comillas. Siendo nuestro Entonces, folclore. hay una cosa exactamente, detrás del indio hay todo un paternalismo de que los indios son los custodios de nuestra autenticidad, son folclóricos, deben ser pintorescos, que en el fondo es tan racista, es como bien intencionado, entre comillas, porque los coloca en una posición positiva, pero en el fondo también es tan racista porque les niega a las mujeres indígenas el derecho a educarse, el derecho a hacer lo que quieran en la vida y los encierra en ciertas actividades y en ciertos estereotipos. O sea, lo que demuestras en estos ejemplos es que mucho de nuestro racismo es involuntario, embebido, quizás corre en una corriente subterránea de la que no somos forzosamente conscientes. Te invito a que sigamos platicando de esto en este segundo tiempo que viene, después de un corte. Entonces, por favor, no se vayan. Estamos con Federico Navarrete hablando del racismo en México y sus tabús. Estamos de vuelta hablando de los descaros y tabús del racismo en México con Federico Navarrete. Federico, hace rato mencionaste tu glosario y estuvimos viendo algunas de las entradas. Recuerdo que me topé con una entrada que decía racismo al revés. Y hace rato mencionaste el güero. Tenemos en este número de la revista, dedicado al tabú, un artículo de Fabricio Mejía Madrid, que sostiene que no existe algo así como el racismo al revés, que existe quizás una manera de catalogar, una manera de discriminar o de sentirse superior por ser de un grupo o no de otro, pero no hay racismo si no hay un poder institucional que tiene precisamente el poder o las prerrogativas para quitarle a los individuos de ciertas razas o de ciertas etnias o de ciertos orígenes sus oportunidades de igualdad, de libertad y de justicia. ¿Estarías de acuerdo con esto? Pues completamente. Yo no he leído el artículo de Fabricio, pero justamente eso ha sido parte del debate del que he participado en los últimos años. Cuando publiqué México Racista en 2016, yo hablaba de racismo al revés, porque hablaba un poco de la discriminación que sí existe en México contra las personas que son más blancas o que parecen extranjeras, entre comillas, que por su fenotipo, en teoría, no corresponden al tipo nacional, por ser pelirrojas o güeras o rubias, y mencionaba que es como una forma de racismo al revés. Varios colegas me dijeron el mismo argumento que tú citabas ahora, que el racismo finalmente es una forma de dominación y entonces es un poder ejercido desde un grupo dominante hacia un grupo dominado y que en este caso es discriminación y puede ser, desde luego no creo que Fabricio la esté justificando, pero no es racismo. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. De hecho, mi artículo, el racismo al revés, es un signo de interrogación,
O sea, me pregunto, ¿racismo al revés? Y un poco es un ejercicio irónico en que digo que imaginemos un México en que todo el mundo tuviera oportunidades iguales, en que las gentes, sin importar su color de piel, tuvieran acceso a la educación, en que no hubiera una correlación, como ya vimos, entre color de piel y desigualdad social, en el que no hubiera esta distinción tan artificial y tan dañina entre alta cultura, que es la cultura que hacen los blancos, y cultura popular, que es la cultura que hace el resto de la población, en que no hubiera ese tipo de instituciones racistas que son definitorias de nuestra sociedad. Y entonces podríamos preguntar hasta qué punto es grave lo que se le hace a las personas rubias. Y la conclusión era que finalmente a nadie le han negado un trabajo por ser demasiado rubio, salvo en ciertos casos de casting de televisión, que son más bien excepcionales, ¿no? A nadie le han cerrado el ascenso social o la entrada a los clubes más exclusivos por tener la piel más blanca. Entonces, realmente sí hay discriminación en ciertos contextos sociales contra esas personas, pero no creo que se pueda considerar como racismo. De acuerdo. Fíjate que empiezas tu libro del racismo en México haciendo una distinción un poco entre el espacio público y el espacio privado para la hora de denunciar el racismo. ¿Es tabú hablar de racismo o ser racista en el espacio público? Bueno, yo creo que afortunadamente en México no ha habido pues casi nunca, desde que es un país independiente, un movimiento político abiertamente racista que utilice el racismo como centro de su discurso político. De hecho, en la Constitución de 1824 en México eliminó las distinciones de origen entre la población, se eliminaron las llamadas castas, la distinción entre indígenas y españoles, y en 1828 se abolió la esclavitud, y desde entonces hasta en 1992 que se estableció los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución en el artículo 3º, si no me equivoco, artículo 4º, perdón, no había habido distinciones entre las personas por su origen étnico o racial, entre comillas. Entonces creo que por eso en México no hay un discurso político racista. El racismo se practica más bien en un ámbito privado, en un ámbito social, se practica en las escuelas, se practica en las familias. Lo mismo que, por ejemplo, el abuso sexual y la violencia patriarcal, el racismo se practica fundamentalmente en el ámbito familiar, con las distinciones que hay entre los parientes más güeritos o menos güeritos y la asociación con la belleza. Se practica en el ámbito social, se practica descaradamente en la televisión y en la publicidad, que ese sería otro tema para discutir, pero no es una cuestión de discusión política. Por ejemplo, en el caso de esta grabación de Lorenzo Córdoba, del director del INE, que se filtró hace unos años y que yo analicé también en Horizontal, las expresiones abiertamente racistas que hace contra unos conciudadanos indígenas en su conversación privada, jamás las diría en público. Pero es claro, se defiende diciendo... Y él dice que eso, pero en el fondo, o sea, finalmente, o sea, ¿cómo decirlo? Es lo que James Scott llama los private transcripts, los discursos privados o ocultos, ¿no? Que es en el fondo lo que piensa realmente la élite mexicana sobre el resto de la población. Lo que pasa es que no lo dirán públicamente porque... Hay un lenguaje políticamente correcto que encubre los verdaderos sentimientos o verdaderas intenciones o verdadero racismo de la gente que gobierna? Yo no diría que es políticamente correcto porque ese es otro problema. El políticamente correcto es una reivindicación de los grupos discriminados para que no se utilicen términos derogatorios en su contra, con la que yo estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, que no se utilice contra los homosexuales el término puto, que no se utilice el término indio como un insulto, una serie de cosas así. No, yo creo que lo que hay en México es que en México la leyenda del mestizaje, la idea de que todos los mexicanos somos mestizos, hace imposible que a nivel público se hable de las diferencias raciales, entre comillas, entre la población, de las diferencias étnicas o de origen de la población. Los únicos que aceptamos que son diferentes son los indígenas, pero los mestizos en teoría somos un solo grupo homogéneo. Que parte de una buena idea, ¿no? Al final que había una idea o sea, se sustenta en una idea de equidad y de tratar de hacer un mismo pueblo, una misma lengua. No, porque no es cierto, porque el mestizaje siempre fue más bien el pretexto en que una élite más blanca mantuvo su dominación sobre el resto de la población. O sea, yo creo que el mestizaje históricamente fue una mala explicación de lo que estaba realmente sucediendo en México y es una ideología política bastante perniciosa, pero bueno, hizo tabú hablar de esas diferencias. Y eso permite, curiosamente, la paradoja es que en los países en que el racismo ha sido público, ha sido un programa político, ha sido más abierto, también existe un contrarracismo más fuerte, porque justamente como el racismo es explícito, se puede combatir explícitamente. En cambio, en México, como el racismo es más bien algo que se practica de una manera más privada, de una manera más... rampante. Menos, no de una manera explícita, sino de una manera implícita, es más difícil combatirlo. Porque entonces te van a decir, ay, no era clasista, no era racista, era clasista, ay, no, era solo una broma. Pero, y entonces, por ejemplo, la coartada del humor es muy frecuente en México, ay, estaba solo bromeando. Entonces, creo que si hubiera sido más explícito el racismo sería más fácil combatirlo. Entonces yo creo que el primer paso es
sacarlo a la luz, mostrar que el racismo está ahí, aunque no sea explícito, y en función de mostrar eso, empezar a enfrentarlo. Digo, con los movimientos los movimientos de alt-right, ¿no? Que son más sinceros, que tratan de tumbar precisamente todo lo que no se dice, pero que la gente a veces piensa. Me pregunto si exponer el racismo, o sea, ¿cómo exponerlo sin darle fuerza? O sea, Estados Unidos, a ver, vamos a ver, es un país que reconoce las razas, las nombra, ¿no? Es un país que respeta muchísimo y no, o sea, al mismo tiempo están muy presentes los derechos humanos. En las leyes no es un país racista en el sentido en que todos tienen las mismas oportunidades. Y es lo menos cierto del mundo. 1 de cada 4 negros que nacen hoy van a estar en la cárcel toda su vida. No se ha solucionado de ninguna manera ese problema por estar tan abierto. Y peor aún, hay ahorita una cachetada de regreso con la elección de Donald Trump que exponía directamente propósitos racistas. Sí, no, lamentablemente creo que tanto en Estados Unidos como en Europa, lo que se había logrado, lo que lograron los movimientos, en Estados Unidos en particular, el movimiento negro de los años 50 y 60, desde Martin Luther King hasta Malcolm X y posteriores líderes, lo que lograron de conquistar espacios sociales y políticos y culturales para las personas de origen africano, de hacer que el racismo ya no fuera aceptable o no fuera tan aceptable en la arena política, se ha perdido en los últimos años. Ahora, yo creo que en México, como el racismo siempre ha funcionado de una manera diferente, no digo que sea menor, es simplemente diferente, no es una cuestión de cuantitativa, sino cualitativa, la situación es distinta. Yo creo que en México, por ejemplo, nunca ha sido tabú burlarte de las personas por su aspecto físico, nunca ha sido tabú, por ejemplo, la televisión es abiertamente racista y jamás se ha hecho nada en contra del racismo de la televisión o del racismo de la publicidad. Entonces, en México el racismo siempre ha estado presente ahí. Ni siquiera ha habido un movimiento que lo combata con éxito durante 40, 50 años. Ahora, lo que puede suceder en los próximos años, y sería un peligro, es que copiemos las modas del otro lado y hagamos que ese racismo que de por sí ya existía se vuelva explícito y más descarado. Ahora, por otro lado, eso también, los grupos tradicionalmente marginados, pues sobre todo los indígenas, que son los que más movilizados, tampoco se están dejando, ¿no? Entonces creo que lo que viene en México es más bien una discusión política seria sobre el racismo, sobre la discriminación, espero que venga eso, y una discusión en que se pongan las cartas sobre la mesa. Sí ¿cómo decirlo? Hablar de racismo es peligroso porque, pues, digamos, lo pone sobre la mesa, pero es más peligroso seguirlo ocultando y seguir haciéndonos hipócritamente satisfechos de que no somos solo clasistas y no racistas, o somos diferentes de los Estados Unidos. Es definitivamente cerrar un ojo y decir, no veo lo que tengo enfrente. Es como tratar de negar la violencia contra las mujeres o en aras de la unidad familiar, o bueno, tantas ¿Y cómo hipocresías de relacionas? nuestra sociedad. Tenemos un minutito más. ¿Crees que quizás el problema, en todo caso, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, yo siento que el problema más terrible que tenemos ahorita en México son las masacres de una parte de la población, que podría ser casi, no le diría exterminio, pero sí hay. Y hay escuché por ahí, me pareció alarmante escuchar que era el poder del narcotráfico era justamente un poder mestizo, paralelo al blanco. Se me hace que racializar la guerra sería una cosa atroz. Para empezar, yo no creo que en México exista una guerra entre el Estado y el narco. Okay. Yo creo que el Estado y el narco son indistinguibles. Y eso es algo, por ejemplo, el argumento que está haciendo Osvaldo Zavala en su libro que acaba de sacar de Los carteles no existen. En realidad, el traficante de drogas en México es el Estado, y las estructuras del Estado están tan penetradas por el crimen organizado y viceversa, que esa distinción, esa guerra es una ficción que nos venden para justificar la violencia generalizada que está ejerciendo el Estado sobre la población, que tiene que ver con control de recursos, con control de territorio, y es una necropolítica, es un régimen en que el exterminio de un sector de la población es una política estatal. Y entonces es el mismo racismo que se repite a este nivel. Mi hipótesis es, justamente de eso hablo en México Racista, es que no es tanto que a la gente la maten por su color de piel, pero que a la gente que más muere es gente que ya de por sí era discriminada por su color de piel, era pobre, no tenía acceso a la educación, nunca salía en la tele, era gente que era invisible en vida. Y entonces lo que ha sucedido es que como era invisible en vida, es perfectamente asesinable, desaparecible, masacrable, y a nadie nos importa. La indiferencia del resto de la sociedad mexicana hacia lo que le está pasando a esos sectores de nuestra propia población, de nuestros conciudadanos, me parece vergonzosa, lamentable y trágica. Y eso se debe en buena medida al racismo. La indiferencia, el racismo no provoca la violencia, el racismo lo que permite es una indiferencia que permite la impunidad y que permite que esa violencia funcione y se haya convertido en una forma de gobierno. Indiferencia al destino de las razas consideradas... De las personas consideradas inferiores o invisibles o que no existen, o que no importan.
Pues muchísimas gracias por esclarecernos todos estos puntos, Federico, en tus libros, en tu trabajo sumamente necesario, te lo agradezco mucho. Si los mecanismos del racismo en México son tan subrepticios, pregunto a ustedes que nos ven, sí, y nos escuchan, si podrían reconocer los mecanismos de racismo que tienen integrados dentro de ustedes. Muchas gracias, escríbanos, nos vemos el próximo viernes a las 8:30.